Bien, el día de ayer veíamos un poco más de que la estructura básica de todos los seres vivos está conformada por sustancias químicas que pues en su estructura pues meramente está conformada por elementos. Y sabemos que existen cuatro bioelementos que son esenciales para la vida y que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno y que son los famosos CHON, pero hay que agregarle fósforo y azufre, entonces el acrónimo se convierte en CHOMS. La química es una ciencia que estudia la materia, los cambios que ésta experimenta y la energía implicada en estos procesos. Recordemos que una visión clásica de la química pues se enfocaba únicamente al estudio de la materia. ¿Y qué es la materia? La materia es todo lo que ocupe pues, un espacio determinado. Pero a lo largo de todo el siglo pasado, diferentes físicos y químicos, y fisicoquímicos, claro, fueron desarrollando diferentes estrategias, diferentes métodos de estudio y empezaron a descubrir que los átomos tienen una característica muy especial y es que están energetizados, es decir, poseen energía y que además la materia se puede transformar. Entonces la materia sufre cambios y en la actualidad el término de la química, pues sí, ahora es la ciencia que estudia la materia, pero los cambios que ésta experimenta y también la energía que va implicada en estos procesos. Y bueno, la química ha avanzado, ¿no? Por todos los años, pues siempre va avanzando alrededor de la tecnología. Explicábamos un poco más de los niveles de estudio que pueden ser macroscópico, microscópico, simbólico. Y bueno, nos quedábamos aquí en las ramas de la química. La química consta de dos grandes ramas, decíamos. Una que es la química orgánica, que va a estudiar todos los derivados del carbono. ¿Por qué el carbono? Porque el carbono es uno de los elementos más abundantes que tiene nuestro planeta Tierra. Por lo tanto, como es el más abundante, pues es el más amigable, ¿no? Resulta que la capacidad de formar enlaces que tiene, pues lo hace muy amistoso, ¿no? Su ángulo, etcétera. Los cuatro enlaces que puede formar, pues lo hace el mejor amigo de todos los elementos. Entonces, esto ha permitido que se formen numerosos compuestos, especialmente los que van a conformar a los seres vivos. Mientras tanto, la química inorgánica va a estudiar todos los demás compuestos que no se formen del carbono, ¿sí? Es decir, los compuestos inorgánicos, pero tiene algunas excepciones, ¿no? También puede tomar en cuenta algunos que pueda formar el carbono, porque como el carbono está en todos lados, como les comento, pues esto no es exclusivo, ¿no? Que únicamente no se estudia a lo que tenga carbono, sino que también lo llega a involucrar, como los cianuros, los carbonatos y los dióxidos de carbono. Estos, bueno, en el caso ya de la química orgánica, que pues como su nombre lo dice, lo orgánico, deriva precisamente en la formulación de las famosas macromoléculas fundamentales que pues también forman el cuerpo humano, pero no solamente el cuerpo humano, sino a todos los seres vivos. Y aquí tenemos los famosos los chons, que son estos bioelementos que son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Y aquí falta el fósforo para que sea CHOMS. Recuerden, son los bioelementos. Estos bioelementos van a formar las macromoléculas, que son las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Aquí tenemos, ustedes pueden observar que en todas las macromoléculas, vean cuál es la estructura que tienen. ¿Verdad? Todas tienen carbono, hidrógeno y oxígeno de cajón. Todas. Entonces, estas grandes macromoléculas se encargan de prácticamente organizar y dirigir la vida. A las personas que van al gimnasio, pues aquí está toda esta onda, ¿no? Los nutriólogos estudian mucho estas tablitas. Aquí está lo que toman, ¿no? Mucho los que van al gimnasio, que son las proteínas, los aminoácidos, porque la función principal es estructural, enzimática y de transporte. Principal de estructura. Entonces las personas que van al gimnasio van y prácticamente lo que hacen es que están rompiendo el músculo y ¿con qué lo están llenando? Con proteína. ¿En lugar de qué? De grasa. ¿Y cuál es la principal función de los lípidos o grasas? La energética. ¿Por qué? ¿Por qué la energética? Porque cuando se acaban los carbohidratos, que son los azúcares, ¿verdad? También es la función energética, el cuerpo va a iniciar a consumir los lípidos. Y además de los lípidos, también tienen una función de protección, ¿no? En los órganos, toda la capita de grasa que tenemos, y incluso además térmica, ¿no? Para cubrirnos del frío, va a cumplir esa función.
Y por otro lado, tenemos los ácidos nucleicos que van a ser los encargados de crear a las proteínas y que además aquí va a estar contenida la herencia genética, toda nuestra descendencia, todos los genes, el código genético va a estar aquí. Bien, por otro lado tenemos a la química analítica, que estudia los métodos de identificación y cuantificación de los constituyentes de los compuestos, tanto en su presencia, que va a ser un análisis cualitativo, como en su cantidad, un análisis cuantitativo. Y tenemos, bueno, la fisicoquímica, que va a estudiar los principios matemáticos y físicos que se aplican al estudio de la materia y la energía. También hablábamos de estas nuevas ramas emergentes y ahora es imposible en la actualidad estudiar únicamente química por separado. Eso ya no existe, eso quedó en el pasado. El paradigma del conocimiento de la ciencia ha transformado este concepto y ahora sabemos que efectivamente todo lo que sucede a nuestro alrededor requiere de diferentes ciencias, de diferentes conocimientos. Para poder abordar ahora un problema, ya todo debe ser multidisciplinario. Ahora necesitan de un arquitecto, del abogado, del biólogo, del químico. Van a construir un puente. Necesitan pues tener diferentes ramas en eso, ¿no? Para que ese puente pueda analizar si el puente va a aguantar, si hay agua, si va a afectar a animales, etcétera, ¿no? El ingeniero civil definitivamente tiene que tener muchas visiones. Tenemos aquí el campo de la bioquímica, que su campo se refiere principalmente a los procesos químicos que ocurren en los seres vivos, ¿no? Que prácticamente es el metabolismo y que incluye la bioquímica, lo que estamos viendo aquí. La bioquímica se dedica específicamente al estudio de estas cuatro macromoléculas y las reacciones que van a desencadenar en todo nuestro cuerpo humano. ¿Sí? La síntesis de proteínas, síntesis de carbohidratos, síntesis de lípidos y síntesis de ácidos nucleicos. Aquí hay un eje muy importante y principal que no deben de perder de vista, y es el famoso dogma central de la biología molecular, que eso lo ven más a fondo en biología, lo que prácticamente menciona y explica cómo es que de dónde venimos y cómo sintetizamos, ¿no? Toda nuestra información genética, que pues va a ser la que vamos a heredar a la siguiente descendencia. Misma que no solamente aplica, como lo digo, a los seres humanos, sino que a todos los seres vivos. Bien, con esto, estas ramas de la química, pues también tiene relación con el ejercicio de clase que vamos a dejar el día de hoy, y efectivamente es que ustedes conozcan un poco más del material de laboratorio que se utiliza, ¿no? Que utiliza la rama de la química. Para ello, pues en este tipo de ambientes virtuales se nos hace complicado un poco conocer, ¿no? Un laboratorio literal como tal para poder hacer las prácticas. Entonces, la actividad del día de hoy, pues, consiste en que ustedes hagan una investigación de los materiales de laboratorio que cuando active el ejercicio de clase, ahí vienen qué materiales y prácticamente es hacer un cuadro comparativo y qué materiales de laboratorio son para que entiendan y comprendan cuál es el material que utiliza la química. Recuerden que los ejercicios de clase se encuentran debajo de las grabaciones de las clases y que tienen las 3 semanas para hacerlo. Bien, entrando un poco, siguiendo un poco más con la presentación, bueno, ¿por qué estudiar química? Porque pues me permite comprender al mundo y su funcionamiento, ¿no? Definitivamente, la química nos ha permitido comprender lo que sucede a nuestro alrededor en una primera instancia. Ahora pues sabemos que si se oxida algo, estamos entendiendo, no solamente estamos viendo, en este caso aquí está el clavito, pero ustedes van a tener una visión un poco más precisa, ¿no? Van a entender que la presencia de oxígeno y de hierro, pues va a generar una reacción química que se ve reflejada en qué, en sus enlaces, que más adelante lo vamos a ver, pero prácticamente empiezan a entender que estas bolitas están unidas a otras, formando los enlaces, produciendo que la reacción entre estos dos se produce óxido de hierro, que precisamente se ve reflejado a un nivel macroscópico como lo conocemos, ¿no? La oxidación, que es cuando se empieza a descaraperar, sí, descaraperar el metal y agregándole también la humedad, ¿no? En los espacios. La química, pues, es la ciencia que estudia la composición, la estructura y los cambios que experimenta la materia,
y los cambios de la energía. Esto es un poco de lo que hemos estado hablando. Casi todos los estudios comprenden a más de una de las áreas tradicionales de la química. Y bueno, estas prácticamente las principales, nunca lo olviden, es la química orgánica y la química inorgánica, las principales ramas de la química. Bueno, esos son un poco de los antecedentes de la química. Tiene sus raíces en la tecnología antigua, principalmente recordemos que eran los egipcios los que empezaron a manejar el vidrio. Pero bueno, Lavoisier, o Lavoisier en francés, es francés, Antonio Lavoisier, fue uno de los primeros científicos que insistió en el uso de la balanza, ¿no? En la investigación química. Gracias a esto, pues pudo proponer la famosa ley de la conservación de la materia allá en el siglo XVIII, que prácticamente dice que pues, la materia no se crea ni se destruye. Quiero saber si, ¿qué pasa? Sebastián está entrando, pero bueno, no lo voy a admitir porque ya va a ser media clase. Entonces, recuerden que tienen todos 10 minutos para poder entrar a la clase. Bueno, ¿alguien me escribió? Sin problema que la vacunen a Jacqueline. La química es una ciencia moderna, activa y en evolución. Claro, encontramos diferentes productos químicos en muchos lugares, ¿no? En la ampicilina, nuestras iPads, los celulares, medicamentos, vestidos, etcétera. Y bueno, pues eso sigue en transformación, ¿no? Realmente hacia dónde iremos, esto es una gran duda. Lo que sí es que nos hemos percatado que el daño de la producción y el consumo de tantas sustancias pues, nos está llevando a terminar con nuestro planeta, ¿no? La parte de la sustentabilidad, la contaminación, la extinción de las especies, la deforestación está agotando con los principales recursos. Algo que pues en la parte de la elaboración de los medicamentos pues nos pone en jaque, ¿no? Ahora nos preocupamos más por qué medicamento vamos a tomar cuando realmente las empresas toman las fórmulas químicas, esas sustancias químicas las toman de donde creen, pues prácticamente de los laboratorios naturales, de los bosques, de las plantas. Muchos compuestos químicos que son la base de medicamentos están en las plantas, en toda la botánica. Gracias a los estudios ancestrales de la botánica, se ha permitido entender que pues muchos componentes químicos son activos y son extraídos de las plantas para poderlos fabricar artificialmente en los laboratorios. Así es, pues yo siempre digo, bueno, todos tenemos una abuelita, ¿no? Que bien que sabe que, por ejemplo, la caléndula, ¿no? Las diferentes plantas que pueden usar la manzanilla, la guayaba, para poder curar diferentes males, ¿no? Enfermedades en primera instancia, ¿no? Antes de ir a tomarnos un medicamento que pues prácticamente a la larga, si seguimos tomando pues muchos medicamentos, lo que afecta realmente, lo que va a afectar pues va a ser el hígado. Bien, entonces entrando con un poco más al concepto de la materia, la química estudia la materia, siendo este concepto el primero que debemos entender. Diremos de manera muy general y concreta que materia es todo aquello que tiene masa e inercia y ocupa un lugar en el espacio. ¿Qué es materia? Pues es materia el aire que respiramos, el agua que bebemos, el vidrio que forma un vaso, la mesa donde están sentados, la cama donde están acostados, la sábana con la que están tapados porque está haciendo frío. Y bueno, lo vamos a encontrar en sus tres estados. Desde la primaria nos decían que existen tres estados, ¿no? De la materia, en la cual podremos encontrarla en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso, ¿ok? Y bueno, pero esto recuerden que ya no se cumple exactamente. Sí, estos tres estados son básicos, pero ahora sabemos que existen más. Incluimos el plasma y el condensado de Bose-Einstein, que son otros dos nuevos estados de la materia. La masa es la cantidad de materia contenida en un objeto y es invariable. Es una definición incompleta por cuanto no especifica cómo se mide esta magnitud. La masa de un objeto se mide pesándola y se va a expresar en las mismas unidades que el peso, ¿sí? Y aquí tenemos lo que es pues en kilogramos o gramos, que son las unidades básicas. No hay que confundir la masa con el tamaño, ¿ok? La capacidad para ocupar un espacio.
El peso es esa fuerza con la que un objeto es atraído por la Tierra. Es la fuerza igual y opuesta necesaria y suficiente para evitar que un objeto caiga cuando se le abandona dentro del campo gravitacional de la Tierra. Y bueno, donde masa es la relación entre la fuerza aplicada a un objeto y la aceleración que ésta adquiere, siendo la consecuencia pues un valor constante. La fuerza y la masa se van a relacionar por el principio de masa que se puede expresar pues fuerza, bueno, por la fórmula que es la que ustedes están observando aquí y prácticamente esta se va a aplicar a diferentes problemas, ¿no? A través de los despejes. Esto lo desarrollan o lo entienden un poco mucho mejor en la parte de la física. La química, pues, es una ciencia a dos niveles. Una es el nivel macroscópico, en la que sí percibimos las propiedades observables, ¿no? A través del primer paso, que es la observación, y un nivel microscópico, ¿no? Donde es necesario comprender la organización atómica y molecular. Y en la mayoría de estos ejes, de este análisis, pues se formulan leyes y teorías, ¿no? Que pues muchas veces nunca o pocas son las personas que llegan a ver un átomo a través de esos microscopios pues, tan sofisticados, que creo que nada más hay dos o tres en todo nuestro planeta. La química, bueno, para poder entender la química es necesario conocer, pues definitivamente la estructura atómica, es hacernos chiquitos en nuestro análisis, en nuestro pensamiento, disminuirnos, ¿no? Hacernos un poco más pequeñitos. Para esto, bueno, existen propiedades de la materia que se necesitan estudiar. La materia se clasifica en dos grandes grupos, ¿sí? En lo que son las sustancias puras y mezclas. Dentro de las sustancias puras vamos a tener a los elementos y a los compuestos. Y los compuestos pueden regresar a ser elementos a través de una separación química. Y las mezclas pueden pasar a ser sustancias puras a través de una separación física. Las mezclas pueden ser de dos tipos, homogéneas con una composición uniforme y heterogéneas con una composición no uniforme. Y dentro de las mezclas heterogéneas tenemos a los coloides y a las suspensiones. La química clasifica a la materia según su composición en dos tipos, sustancias puras y mezclas. Ténganlo muy en cuenta, ¿ok? Una sustancia pura será un material que siempre tiene la misma composición y cuyas propiedades físicas y químicas no varían, como será el color, la densidad, el punto de ebullición, etc. Las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. ¿Y en dónde encontramos los elementos? Pues tenemos una tabla periódica de los elementos, ¿sí? Que nos ayudará a entender a través de ciertas características, pues principalmente su clasificación, ¿no? ¿Cómo está clasificada la tabla periódica? Pues básicamente sí tiene diferentes organizaciones y diferentes interpretaciones, pero una clasificación básica y clásica es la de metales, metaloides y no metales. ¿Y esto qué quiere decir? Que se basa prácticamente en la capacidad de los elementos de transferir la energía. Los elementos, pues, son sustancias puras más simples. Un elemento se caracteriza por tener átomos de un mismo tipo. Y bueno, eso es lo que yo mencionaba, que pueden ser metales, no metales y metaloides. Y bueno, aquí tenemos el hierro, el oxígeno, el hidrógeno, aluminio, plata, el oro, y etcétera, ¿no? Que son los que los que ustedes han estado en contacto con ellos desde que nacen, que tienen conocimiento de ellos. Pero bueno, los compuestos son sustancias puras que se obtienen como resultado de la combinación química de dos o más elementos diferentes. Entonces, al momento de yo tomar un elemento y otro elemento y combinarlos, unirlos, se va a formar un compuesto. Entonces los compuestos presentan fórmulas químicas definidas. Por ejemplo, tenemos el agua, el amoníaco o la sal de mesa, que si se pueden observar, son elementos diferentes. Las mezclas son combinaciones físicas de sustancias puras, las cuales tienen una composición variable. Aquí tenemos, por ejemplo, el azúcar y el agua, ¿no? El típico ejemplo del azúcar y el agua. Cuando ustedes pues echan, ¿no? Unas cucharaditas de azúcar al agua, pues verán que no ven una fase dispersa, ¿no? Ustedes no ven una división. A diferencia si echan tierra,
al agua, pues claramente la Tierra se va a precipitar y se va a ir al fondo del vaso y será evidente que esta mezcla, pues es una mezcla heterogénea, ¿no? Tiene dos fases. A diferencia de que imagínense si aquí en lugar de azúcar, pues agregan perfume o se agregan cloro, unas 3 gotitas de cloro, 6 gotitas de cloro, pues muchas veces tal vez cambiará el color, pero no estaremos viendo estas fases dispersas. Entonces las mezclas pueden identificarse porque tienen nombre, pero no poseen fórmula química. Es necesario comentar que en la naturaleza, pues la materia existe generalmente como mezclas. ¿Sí? Prácticamente muy pocas veces pues veremos a los elementos como tal puros, ¿no? Siempre es necesario que a través de las mezclas pues obtengamos la pureza. Y bueno, pues esto es un resumen de las famosas sustancias puras y las mezclas para que tengamos muy en cuenta, ¿no? Eh, cómo se pueden identificar, ¿no? Que prácticamente, pues una forma fácil es que pues aquí están los elementos, ¿no? Los elementos y los compuestos prácticamente puros y en las mezclas pues ya es cuando se empiezan a hacer más combinaciones con otras sustancias. Entonces, ¿cómo está formada la materia? Nos hacemos esta pregunta. Pues por lo tanto, la materia está formada por átomos iguales o diferentes en cualesquiera proporciones. Las sustancias están formadas por átomos iguales o diferentes en una proporción definida. Los elementos son sustancias que solo tienen un tipo de átomos. Por ahora, se conocen 118 elementos, de los cuales muchos no son naturales. Los últimos 20 o 30 han sido creados en laboratorios, ¿no? De manera artificial por la parte del hombre y han sido descubiertas, ¿no? Tenemos el típico ejemplo de Mary Curie, los que tengan oportunidad, vean su película. Es una gran película y ahí explica cómo pues ella no sabía que lo que estaba descubriendo pues era la radioactividad. Los elementos radioactivos, los que causaron la crisis de Hiroshima y Nagasaki, la bomba atómica, pues estos elementos pues son altamente peligrosos y pues no los encontramos como tal en la naturaleza, sino que han sido sintetizados por el hombre. Y bueno, entonces los compuestos químicos están formados por entidades iguales de agrupaciones de átomos diferentes que pueden ser moléculas discretas o redes atómicas. Y bueno, eso es lo que yo les comentaba también al inicio, por qué elementos principales está formada la materia en la Tierra. Y aquí está, ese es el famoso acrónimo que necesito que se aprendan para siempre, son los CHOMPS. Y bueno, en gran cantidad de oxígeno, carbón, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Cada elemento se va a representar por un símbolo y se van a ordenar por orden creciente de su número atómico, agrupados según su configuración electrónica, que se llaman grupos, ¿ok? Pero bueno, ustedes se preguntan, ¿y las propiedades de qué dependen? Dependen de la naturaleza de los átomos. Y solo de la naturaleza de los átomos, aquí tenemos prácticamente el carbono puro en dos grandes versiones. Está el grafito y está el diamante. Sin embargo, ambos son carbono puro, pero sus propiedades son diferentes. ¿De qué depende esto, no? ¿De qué dependerá de que el diamante tenga esta forma tan curiosa y además sea un material muy codiciado por el hombre y el carbono no? El carbono te lo venden, el carbón, este mineral te lo venden en donde sea, ¿no? Para una carne asada, para todo, ahí está el carbono. Pero bueno, prácticamente, ¿de qué depende esto? Ustedes lo están observando en la imagen, de cómo se unen y combinan. ¿Y qué quiere decir esto? De los enlaces químicos que puede formar. Aquí están los enlaces. ¿Sí? De cómo se pueden combinar estos enlaces. Entonces, en conclusión, llegamos a cómo está formada la materia, pues por átomos que se van a unir para formar elementos que se combinan para formar moléculas que interaccionan formando sustancias y que se mezclan para formar mezclas complejas. ¿Qué moléculas? Recuerden que son grandes tipos, en el caso de los seres vivos son 4 grandes tipos de moléculas: lípidos, proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos.
Pero bueno, ¿por qué se unen los átomos unos a otros? Pues sí, principalmente por la diferencia de cargas electrónicas de los electrones y además porque tratan de alcanzar una configuración electrónica estable. Ese es el principio de máxima estabilidad. Y bueno, esto se comprende con la parte de la configuración electrónica, en la cual, pues sí, los electrones comparten el famoso electrón de valencia, el último electrón, para poder lograr la estabilidad. Y bueno, las propiedades de la materia de manera general pueden ser de dos tipos, ¿no? Pueden ser generales y específicas. En las específicas tenemos a las físicas y a las químicas. Y las físicas pueden ser extensivas e intensivas y las químicas únicamente pueden ser intensivas. Una propiedad física se puede medir y observar sin modificar la composición de las sustancias. Ejemplo de este tipo de propiedades son el color, punto de fusión, punto de ebullición, la densidad, entre otras, ya que estas pueden determinarse sin cambiar la composición de la sustancia. Dentro de las propiedades físicas encontramos dos grandes tipos de propiedades. Las generales, que pues siempre va a ser masa, peso, volumen y densidad y que son básicas, y las específicas que pues van a definir un poco más a la materia, ¿no? A lo que se quiere estudiar y que va a variar. Contrariamente, pues si se desea conocer las propiedades químicas, se debe realizar un cambio químico. ¿Qué quiere decir esto? Se necesita modificar la composición de la sustancia. Por ejemplo, si deseamos saber si el papel se puede quemar en presencia de oxígeno, es necesario que se realice la combustión. El papel desaparecerá y se obtendrán cenizas y humo, las cuales son otras sustancias. Además, no podemos obtener nuevamente papel utilizando las cenizas y el humo. Aquí en el siguiente diagrama ustedes pueden comprender un poco más de estas propiedades, ¿no? Tenemos a la dureza, que es la resistencia que se opone que opone una sustancia desarrollada por otra, el color, que se debe a la luz reflejada o transmitida por un objeto, la masa, que es la cantidad de materia que contiene un cuerpo, el volumen, que es el espacio que va a ocupar un cuerpo, el punto de fusión, que es la temperatura en la que un sólido cambia a un líquido, o el punto de ebullición, que es en la que pues un líquido cambia a gas. Y por otro lado tenemos a las propiedades químicas, que son la inflamabilidad, que es la capacidad de una sustancia para encenderse y producir fuego, la explosividad, que pues como su nombre lo dice, pues es la capacidad en la que va a poder liberar energía y de manera brusca y rápida, ¿no? A través de la velocidad tiene mucho que ver. Aquí está el TNT, la acidez, capacidad de una sustancia para liberar iones hidrógeno, la basicidad, que es la capacidad de una sustancia para aceptar iones, la corrosividad, que es la capacidad de una sustancia para provocar la destrucción progresiva de otra, y la toxicidad, que es la capacidad de una sustancia de interactuar y modificar de manera adversa, pues el metabolismo, ¿no? Y aquí gran parte de las sustancias pues va a depender de la dosis, ¿no? Recuerden que la dosis hace el veneno. Existe una clasificación adicional de las propiedades basadas en la materia en las que se pueden medir. Estas son las propiedades intensivas, que, bueno, son independientes de la cantidad de materia que se mide. Esto significa que la propiedad se conservará lo mismo si tomamos 1 miligramo de sustancia o 1 tonelada, ¿ok? A este tipo, pues, corresponden los estados de agregación, la densidad y las temperaturas de fusión y ebullición. Por otro lado, tenemos a las propiedades extensivas, que estas sí van a depender de la cantidad de materia implicada en la medición. La propiedad no es la misma al tomar distintas cantidades de una sustancia, entonces aquí tenemos el volumen y la toxicidad. Sí, puede ser muy diferente a que ustedes puedan agarren cianuro, ¿no? Y tomen un poquito de cianuro, pues aquí se mueren, ¿no? Obviamente el cianuro es altamente tóxico. Y bueno, aquí son algunas propiedades y podemos entender si son extensivas o intensivas. Tenemos en el caso, por ejemplo, de la inercia, es una propiedad extensiva y va a ser esa resistencia que va a presentar la masa de un objeto al cambiar su movimiento, su estado de reposo. Tenemos a la masa, que también es una propiedad extensiva, y bueno, es la cantidad de materia que tiene un objeto o cuerpo. El peso es extensiva. El punto de fusión es una propiedad intensiva.
el punto de ebullición es intensiva también, y la impenetrabilidad es extensiva y la densidad es intensiva. Bueno, entonces la materia se define como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. La materia, pues obviamente se puede presentar en diferentes estados de agregación, como sólido, líquido, gaseoso y plasma. El estado sólido, pues mantiene una forma y un tamaño fijo. Cuando se le aplique una gran fuerza no va a cambiar de forma ni de volumen con facilidad. En un sólido, las fuerzas de atracción entre los átomos o moléculas pues son mayores que las de repulsión. Además, los átomos o las moléculas se encuentran en arreglos cristalinos o amorfos que son muy característicos. El líquido pues no mantiene una forma fija, sino que adopta la del recipiente que lo contiene. Al igual que los sólidos, los líquidos no se comprimen con facilidad, pero su volumen puede variar si se aplica una fuerza muy grande. Lo anterior pues se debe a que existe un equilibrio entre las fuerzas de repulsión y las de atracción entre sus átomos o moléculas. Aquí pues las moléculas se mueven libremente, no son felices. Un gas pues no tiene forma ni volumen fijo, se expande, ustedes saben que se puede ir ahí en el espacio, ya en el recipiente que lo contiene. Las fuerzas de repulsión de los átomos o moléculas son mayores que las de atracción y las moléculas aquí tienen mucha libertad de movimiento, lo que explica que no tengan forma propia. Y el plasma, uno de los nuevos estados de agregación que se ha estudiado, pues se produce al aumentar la temperatura a miles de grados. Bajo estas condiciones, los átomos se rompen, lo cual separa a los electrones de sus núcleos y da origen a un gas extremadamente ionizado, que es una mezcla de iones y electrones. Por eso, bueno, el plasma se presenta en las estrellas, por ejemplo, en nuestro Sol, en la explosión de bombas nucleares, en las auroras boreales, en los rayos, en los televisores de plasma se genera este estado de la materia. Yo sé que le suena un poco extraño, pero pues ese es el estado de materia más abundante en el universo y que pues recientemente se ha descubierto, agregándole los más que incluso están ahí en las lecturas que están al final de la plataforma y vienen los estados de la materia que son los últimos que se han descubierto, el condensado de Bose-Einstein, que también es muy importante.